Hola, les doy la bienvenida a una nueva clase de historia. Hoy vamos a analizar la organización que los españoles establecieron sobre sus colonias en América. Para ver la organización de América colonial española, vamos a hacerlo a partir de tres ejes: la organización económica, la organización social y la organización política. Comenzamos viendo la organización económica que los españoles impusieron sobre sus colonias en América. Para eso tenemos tres ejes que ver: la explotación minera, la producción agrícola y el sistema comercial que los españoles establecieron en sus colonias en América. Con respecto a la explotación minera, el primero de estos ejes. Las zonas mineras por excelencia fueron dos, no fueron las únicas. Una es Zacatecas y la otra Potosí. Zacatecas se encuentra en lo que hoy es México y en ese momento se denominaba Virreinato de Nueva España. La otra zona por excelencia minera va a ser Potosí, las minas de Potosí, hoy Bolivia. En ese momento a esa región se la denominaba Alto Perú y formaba parte del Virreinato del Perú. Se lo denominaba Alto Perú, no porque estuviera arriba del Perú, sino porque eran tierras altas, porque era una zona montañosa, era una zona de excelencia de explotación de minas de plata. En estas zonas mineras se usaba como mano de obra la mano de obra indígena, o sea, los pueblos originarios que habían sido conquistados. Y se establece un circuito triangular entre la ciudad de los blancos o las ciudades españolas, las ciudades de los indígenas o encomienda y en las zonas mineras. Y acá lo vemos representado. El poblado indígena, que estaba dirigido por un encomendero, le brindaba a la zona minera suministros, alimentos, herramientas, animales, carretas y además esta mano de obra, y lo que va a ser denominado como mita, la mita minera. Por otro lado, los poblados indígenas, la encomienda, le daba a la ciudad de los blancos mano de obra y también suministros, insisto, alimentos, ropa, muebles. Por otro lado, la zona minera le daba a la ciudad de los blancos el oro y la plata, los metales preciosos explotados. Y la ciudad de los blancos comenzaba a hacer el circuito comercial para que esa producción minera llegara a España. Visto el primer eje de la organización económica, que era la zona minera, vamos a ver la producción agrícola. La explotación agrícola era fundamentalmente, salvo esta excepción, fundamentalmente para el consumo local. Como decíamos recién, en este circuito entre las zonas mineras, los pueblos indígenas y los pueblos de los blancos. Era para el consumo de las minas o de la ciudad de los blancos. También se utilizaba como mano de obra a la mano de obra indígena y se producía en latifundios. Los latifundios son grandes extensiones de tierras en manos de una persona, de una familia, lo que cuando vimos la Edad Media habíamos llamado como el señorío feudal. Acá tenemos en América dos tipos de latifundios: las estancias y las haciendas. Las estancias generalmente las dedicadas a la producción ganadera y las haciendas dedicadas a la producción agrícola bastante variada. Si ustedes recuerdan, la serie El Zorro, don Diego y don Alejandro de la Vega son dueños de haciendas, donde figura que trabajan mano de obra indígena. La excepción con respecto a la explotación agrícola van a ser las plantaciones, que también son latifundios, o sea, que también pertenecen a una familia o a una persona, pero que se van a dedicar a un producto, que eso se llama monoproducto, y generalmente de tipo tropical: azúcar, algodón, tabaco, cacao. Y en este caso, en vez de utilizarse como mano de obra la indígena, se utiliza la mano de obra esclava, que eran los esclavos traídos del continente africano, que era considerada una mercancía que los europeos traían sobre todo
al Caribe, al sur de lo que hoy sería Estados Unidos, a las costas de Brasil. Y pasamos al tercer eje para entender la organización económica, el sistema comercial que los españoles establecieron con sus colonias en América. Este sistema se lo denominó monopolio comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que las colonias en América solamente podían comerciar con su metrópoli, o sea, España, a través de un solo puerto habilitado. En España había un solo puerto. Fue cambiando a lo largo del tiempo. A veces fue Cádiz, a veces fue la ciudad de Sevilla. En América, por la extensión del continente, había dos puertos habilitados, Portobelo y Veracruz. Este sistema de monopolio fue acompañado por el sistema de flotas y galeones. La flota eran los barcos mercantes, los que llevaban la mercancía, ya sea el oro y la plata o las mercancías que venían de Europa hacia América. Y los galeones eran los barcos militares que protegían a las flotas, sobre todo en el Océano Atlántico y en el Mar Caribe, que dijimos que había piratas, había corsarios que atacaban a estos barcos. El objetivo de este sistema de monopolio comercial junto con el sistema de flotas era evitar el contrabando y el accionar de los piratas, pero causó todo lo contrario. Aumentó el contrabando y el accionar de los piratas era cotidiano. Acá tenemos en el mapa cómo era este monopolio. Una vez al año los barcos salían de España, llegaban a través de las flotas y galeones a la zona del Caribe y de ahí se desprendían dos ramas. Una iba a Veracruz, en lo que hoy es México y en ese momento el Virreinato de Nueva España, y el otro Portobelo. A partir de ahí, hoy es Panamá. A partir de ahí se cruzaba Panamá, lo que hoy es Panamá, que era la zona más angosta en ese momento de América, se cargaban nuevamente los barcos, se llegaba al puerto de Callao, ahí se descargaba la mercancía y se iba haciendo un recorrido hasta llegar a la ciudad más austral del Imperio Español, que era Buenos Aires. Se pueden imaginar que todo este recorrido provocaba que la mercadería llegara vieja, rota, sucia, si es que llegaba, y además a un costo muy elevado, porque la persona que encargaba algo desde España hasta Buenos Aires tenía que hacerse cargo de todos los fletes. El objetivo era evitar el contrabando, pues se puede imaginar que zonas como Buenos Aires, Uruguay, Santiago de Chile, que querían tener los productos medianamente rápidos, en buen estado y a un precio que no fue exorbitante, va a favorecer el contrabando. Listo, la organización económica, tenemos que ver la organización social. Para eso tenemos que tener en cuenta que en América van a empezar a convivir tres etnias: los pueblos originarios, la inmigración europea y los esclavos africanos, que como ya les dije eran consideradas mercancía. Los pueblos indígenas fueron explotados. Si bien se los considera hombres, eran tratados, según la ley, como menores de edad. Por eso fueron encomendados o fueron dados a cuidado a los españoles. Por eso los españoles en esas encomiendas manejaban a la población indígena y los mandaban a trabajar al campo o a las minas. Y los pueblos originarios ven sometido su cultura en la medida que se les impone la religión católica y se les impone la lengua castellana, prohibiéndoles sus religiones y sus idiomas autóctonos. La población europea van a ser los privilegiados, pero comienza a diferenciarse en dos. Los peninsulares, eran los españoles que venían de España, y se los llama peninsulares porque venían de la península ibérica. Acuérdense que la península ibérica está formada por España y Portugal. Y por otro lado, con menores derechos, ¿sí? Se los considera como ciudadanos de segunda, eran los criollos, que eran hijos de españoles, que a lo mejor tenían la misma riqueza, la misma educación o más educación, pero en la medida que habían nacido en América, tenían menos derechos. Y por último, tenemos a los esclavos de origen africano. Eran cazados, literalmente cazados en África y privados de su libertad. En unas condiciones miserables,
se los traía en barcos fundamentalmente ingleses, holandeses y portugueses al continente americano. Eran considerados mercancías, no tenían derechos, eran considerados objetos. Y este mapa muestra cómo de África se traía esclavos, como les dije, a la zona del Caribe, al sur de lo que hoy es Estados Unidos, a la zona de lo que hoy es Brasil. De América, esta zona del Caribe, se extraía y se vendía a Europa estos productos, ron, azúcar, café, tabaco y obviamente los metales, y como Europa transportaba alcohol, tejidos, etc. Vista la organización económica y vista la organización social, tenemos que ver la situación política, cómo los españoles van a organizar políticamente, institucionalmente a sus colonias. América fue gobernada desde España y tenía instituciones residentes en América. El territorio americano en un primer momento, después va a cambiar, pero en un primer momento va a estar dividido en dos, en el Virreinato de Nueva España y en el Virreinato del Perú. Y acá tenemos estas dos primeras divisiones administrativas. Después va a haber más, pero por ahora son estas dos. A nivel de administración institucional, la máxima autoridad era el rey. El rey estaba en España y desde ahí dirigía la situación de sus colonias en América. En España había dos instituciones, el Consejo de India y la Casa de Contratación, que gobernaban desde España la situación de América. En América existían otras instituciones que ya gobernaban localmente. Por un lado, los virreinatos, dirigidos por un virrey, que generalmente era un español que venía desde España, se hacía cargo y después volvía a España. Las capitanías generales y las gobernaciones. Las capitanías eran en las zonas de frontera, las zonas peligrosas, las dos zonas donde eran atacados, por ejemplo, por los piratas. Y los virreinatos eran divididos en gobernaciones. En cada virreinato había audiencias, consulado y cabildo que van a cumplir funciones de tipo legislativas y judiciales. Entonces, en esta clase, de manera introductoria, vimos cómo España va a organizar económicamente, socialmente y políticamente sus colonias en América. ¿Cuáles van a ser esas instituciones que van a imponer los españoles para tener su dominio, su control sobre este territorio que comenzaron a conquistar a partir de 1492? Espero que la clase les sea de utilidad. Nos estamos viendo. Un saludo enorme, la profe Paola.